Hola, hola, hola amigos. Una feliz mañana para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio y vamos ahora a hablar sobre el capítulo 84 de la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, pero antes de leer la palabra de Dios vamos a hacer una oración. La oración que es muy importante para que podamos abrir la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿te parece? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor Jesús por esta oportunidad que nos regalas de poder abrir tu palabra. Queremos, Padre, escuchar tu voz, queremos escuchar tu voluntad, queremos conocer, Padre, las enseñanzas que usted nos puede dar por medio de su palabra. Bendice este estudio y bendice a todas las personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos y apreciadas amigas, vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios. Ya hemos hecho la oración y después de orar, pues tenemos la autoridad de abrir la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar del capítulo 84 del libro de Salmos. Este capítulo 84 es un libro muy corto, son de 12 versículos. El capítulo 84 nos habla acerca de las ansias que David tenía por buscar a Dios en su santuario. Y la enseñanza que David nos muestra es que nosotros también debemos de ir a buscar a Dios con esas mismas ansias. Ahora sabemos que Jesús va a venir por segunda vez y esas ansias de que Jesús venga, esas ansias es lo que a ti y a mí nos aferran a seguir esperando en Jesús. La vuelta de Cristo es el mayor motivo que tú y yo tenemos para seguir diariamente buscándolo. El salmista David buscaba a Dios y tenía esas ansias. David tenía esas ansias. David, la necesidad de buscar a Dios era algo natural en David. Por eso que él en este capítulo nos habla del anhelo que él tenía, el anhelo que él mostraba por la búsqueda hacia Dios. Y eso no es muy ajeno a nosotros, porque nosotros también tenemos ese anhelo. ¿Y ese anhelo de qué? De ver a Jesús por segunda vez. Vamos a comenzar con el versículo 1 para describir cómo era el anhelo de David y cómo es el anhelo también nuestro. Dice el versículo 1: cuán amables son tus moradas. Presta atención ahí. Cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. En este primer versículo hay una gran enseñanza, ¿sabes? Porque el salmista David está hablando acerca de cuán amables son tus moradas. Habla de una característica de parte de Dios, porque le dice que cuán amables son tus moradas. La morada es la presencia de Dios, donde está Dios. Entonces, donde está Dios, el salmista David le está diciendo que cuán amable. Dios, cuando uno mora en la presencia de Dios, cuando uno está siempre buscándolo a Dios a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, Dios tiene un trato amable con sus hijos, ¿sabes? Cuando la persona se acerca a Jesús diariamente, cuando la persona se acerca sin ningún interés, cuando la persona se acerca porque necesita estar delante de su Creador, cuando esa persona se acerca sin ningún interés o sin ningún pedido, el trato de Dios es un trato amable. Saben, Dios tiene una manera de tratar a sus hijos que es como la de un padre. Yo te hago una pregunta. Tú, si tienes hijos, ¿cómo le tratas a tus hijos? ¿Eres amable con ellos? Pues aquí la palabra de Dios dice que Dios es amable con nosotros. Imagínate,
Dios, el creador del cielo y de la tierra, es amable con nosotros. ¿Qué significa que sea amable con nosotros? ¿Cómo es una persona amable? Una persona amable es aquella que te respeta. Una persona amable es aquella que respeta tus decisiones. Así de simple. Esa es una persona amable. Aquella persona que te respeta. Y te respeta no por lo que eres, sino por lo que haces. Así es. Lo mismo pasa con Dios. Dios respeta nuestras decisiones. Por lo que Él es amable, entonces respeta lo que tú y yo decidimos. Respeta si es que hoy día te levantaste y no oraste, por ejemplo. Respetas si es que tú te levantaste y pues dijiste, no, hoy día no voy a orar, hoy día no voy a estudiar la palabra de Dios. Dios respeta. ¿Por qué? Porque Dios es amable con los que moran con Él. Y esa amabilidad es sinónimo de respeto. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios desea que lo busquemos voluntariamente. Dios no está esperando con una pistola para decirte, ya, tienes que levantarte, tienes que orar, tienes que estudiar la Biblia. No, Dios no es así. Por eso es que la Biblia dice, bien clara y enfática, cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Por eso es que cuando uno va delante de la presencia de Dios, delante de su morada, nosotros somos tremendamente bendecidos. ¿Por qué? Porque recibimos un trato amable. Recibimos un trato de respeto. Recibimos un trato donde Dios dice, tú decides. Hoy escuchas la palabra de Dios, escuchas mi mensaje, pero tú decides. ¿Por qué? Porque yo soy amable, dice Dios. Yo decido y te permito que tú decidas hacerlo mejor. Pero Dios siempre, siempre te coloca la verdad por delante. ¿Para qué? Para que tú y yo decidamos. Versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahí está. Anhela mi alma. Es un anhelo profundo que el salmista habla acá. El anhelo es unas ganas profundas de hacer algo. Ese es un anhelo. El anhelo es algo que tú lo piensas. El anhelo es algo que tú quieres conseguir. El anhelo son esas ganas de hacer algo para obtener. Y aquí el salmista David nos dice, anhelo o anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. O sea, el anhelo de estar delante de la presencia de Jehová. Esas ganas de querer ir a Jehová. Esas ganas de levantarse y decir voy a orar. Esas ganas de levantarse y decir voy a estudiar la palabra de Dios. Son esas ganas. Esas ganas de que cuando llegue el sábado, recibirlo. Esas ganas de que cuando se termina el sábado, despedirlo. Son anhelos, ansias, deseos. Pero anhelo, ansias y deseos ¿de qué? Que desea estar en los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón. La verdadera situación del corazón. ¿Cuál es la situación del corazón? Porque un corazón transformado hace todo lo que yo te acabo de decir. Un corazón tocado por Espíritu Santo. Un corazón que ha sido transformado por Cristo Jesús. No tiene carga de buscarlo. Un corazón agradecido busca de manera natural al Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Qué cosas hizo Dios por ti? ¿Qué cosas hizo Dios por ti? Yo no lo sé.
Pero lo que sí sé es que Dios hizo mucho por mí. Dios me devolvió la vida, ¿sabes? Yo debería ya de estar prácticamente 6 años ya muerto. Porque cuando yo en el 2014 estaba trabajando como árbitro, un rayo, la descarga de un rayo me cae. Y a Dios gracias, no morí. Jesús me devolvió la vida y Jesús me dio una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para cumplir su misión. No me devolvió la vida para seguir viviendo como antes, sino me devolvió la vida para tener una vida transformada. Por eso, apreciado amigo, ¿qué hizo Dios por ti? Tú sabes qué hizo Dios por ti. En un momento de tu vida Dios hizo algo. Tal vez yo no lo sepa, pero tú sí lo sabes. Y si sabes que Dios hizo algo por ti, pues seamos agradecidos. Si Dios hizo algo por nosotros, tenemos que tener ese anhelo que dice la palabra de Dios, ese anhelo, esas ganas de buscarlo, de estar en sus atrios, esa alegría de aceptarlo, esa alegría de abrir su palabra y sentirse gozoso, esa alegría de que cuando uno comienza a orar, después de terminar de orar siente una tremenda satisfacción. Pues ese anhelo genera Jesús. Si es que realmente nuestro corazón es transformado. Por eso yo te invito en esta mañana que le demos pase al Espíritu Santo para que transforme nuestro corazón. Versículo 3. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí. ¿Dónde poner sus polluelos? Cerca a tus altares, Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Ay, amigo y amiga, aquí nos habla acerca de las aves. Y no solamente nos habla acerca de las aves, nos dice, ¿dónde poner sus polluelos acerca de tus altares, Jehová de los ejércitos? Las aves colocan a sus polluelos delante de los altares. Aquí hablando Dios acerca de las aves y acerca de las crías de las aves, como los polluelos. Aquí está hablando de la familia. Aquí coloca a la familia como símbolo de las aves. Y aquí coloca a los polluelos, a los recién nacidos, a los niños, nuestros hijos, que ellos deben de estar, dice la palabra de Dios, donde poner sus polluelos cerca de tus altares, cerca de la presencia de Dios. Es muy importante, ¿sabes? La familia. Tú que conoces ahorita un poco de Dios, que estás viendo esta transmisión, tienes una gran responsabilidad como padre. Porque si estas aves, los gorriones, las golondrinas, ponen a sus polluelos en los altares de Dios, imagínate, cuánto no más nosotros tenemos esa gran responsabilidad de colocar en la presencia de Dios a nuestros hijos, a los polluelos, a los que se están desarrollando. Nuestra mayor educación, nuestra mayor formación que debemos de dar a nuestros hijos es de la palabra de Dios. Enseñarles la palabra de Dios. Cuando un ser humano es temeroso a la palabra de Dios, no necesitas coger un instrumento para que él te obedezca. Cuando un niño es instruido por la palabra de Dios, la obediencia es lo primero que brota en esa criatura. No necesitas hablarle 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque el niño que recibe las instrucciones de la palabra de Dios es obediente. ¿Sabe? Es obediente. ¿Ustedes se acuerdan de Caín y Abel? ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. ¿Y por qué Caín mató a Abel? Porque Abel fue obediente a Dios. Dios dijo, traedme lo mejor de lo mejor.
y Abel le trajo lo mejor de lo mejor. Las ofrendas en esos tiempos, ¿qué eran? Corderos. Le trajo el mejor cordero. Y Caín no le trajo cordero. Caín dijo, no, ¿por qué voy a darle el cordero? La cosa es darle algo a Dios. ¿Por qué tengo que darle un cordero? No, yo le voy a dar algunos granos, algunos vegetales y suficiente. Pero él estaba obedeciéndose a sí mismo. No estaba obedeciendo a Dios. Dios dijo, traedme un cordero. Pero a Caín no le importó. Esa fue la actitud de Caín. La actitud de obediencia de Abel fue diferente. Abel escuchó y obedeció. Caín escuchó y dijo, no, yo le llevo esto. Ahí está. ¿Por qué uno obedece y por qué otro no? Siempre existe la rebeldía. Ambos habían sido formados iguales. Ambos habían sido educados por los mismos padres. Pero hubo uno que se aferró a la obediencia y hubo uno que a la rebeldía. Y saben, esa puede ser nuestra situación también, porque nosotros tomamos decisiones. ¿Decisiones de qué? ¿De ser obedientes? ¿O decisiones de decidir por otras cosas? ¿Y cuál es la mejor decisión que debemos de tomar? La mejor decisión que debemos de tomar es enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios. Yo estoy convencido que la palabra de Dios es la mejor educación que nosotros podemos darle. La educación que da el gobierno es una educación complementaria, pero no es la educación que tu hijo necesita. Para poder tal vez avanzar en unos estudios, sí. Pero la mejor educación que podemos darle a los hijos no está en los colegios, está en casa. Está instruyéndolos en la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Se dan cuenta? Aquí el mandato de Dios es instruir a los niños conforme a la palabra de Dios. Colocar a tus polluelos en su altar. Esto no es un antojo mío, eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy leyendo es lo que dice acá. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso son las enseñanzas de Jesús. Si un poquito hemos aprendido, ¿a quién tenemos que instruirlo? A nuestros hijos, a los que están creciendo. ¿Para qué? Para que sean personas obedientes. ¿Obedientes a quién? A Dios antes que a los hombres. Sigamos leyendo. Versículo 4. Dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Interesante. Bienaventurados los que habitan en tu casa. En otras palabras, gozosos, felices aquellos que te siguen. Una persona que es seguidora de Jesús no es una persona que no tiene problemas, ojo. Porque mientras estemos en esta tierra, en este mundo miserable, vamos a tener problemas. ¿Siguiendo a Dios o no siguiendo a Dios? Así te digo de claro. Sigas a Dios o no sigas a Dios, los problemas siempre van a haber. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermanos? Mejor no sigo, pues. Ay, apreciado amigo y apreciado amigo, hay una gran diferencia. ¿Y sabes cuál es esa gran diferencia? Esa gran diferencia es que en medio de los problemas, el cristiano no se asfixia. Pero en medio de los problemas, el que no conoce a Jesús se asfixia. El que no conoce a Jesús, en medio de los problemas, se desespera. El que no conoce a Jesús, en medio de las dificultades, se suicida. Yo conozco muchos casos de personas que se han suicidado y personas que no conocían a Jesús porque ya no podían más.
¿Cuántos casos vemos en la televisión? Jóvenes, adultos que se suicidan. ¿Por qué? Porque creen que la vida ya no vale nada, que no hay solución. Pero en el nombre de Cristo Jesús yo te digo, todo tiene solución. Dios es más grande que tus problemas. Cual sea el problema que estés atravesando, Dios es más grande que cualquier problema. Tu fe tiene que ser más grande que cualquier situación adversa. No puedes doblegarte. No puedes caerte. No puedes agachar la cabeza. Levanta la cabeza. Tú confía en Cristo Jesús. Agárrate sus promesas. Eres un hijo, una hija de Dios. Eres su creación. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Dios quiere que tú te sientas gozosa, dichosa, bienaventurada. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere verte tirada ahí. Dios no quiere verte desechada. Dios no quiere verte sufriendo. Dios quiere ver a sus hijos gozosos, dichosos. Pero infelizmente el ser humano decide no serlo así. El ser humano decide vivir alejado de Dios. El ser humano dice, sí, yo creo en ti, pero déjame hacer lo que a mí me parece. ¿Y qué puede hacer Dios? No puede hacer nada. Si ve nuestro rechazo, si ve que no queremos seguirlo, Dios no puede actuar a las malas. Dios actúa solamente a las buenas, cuando nosotros le permitimos hacer el trabajo. Si es que nosotros no le permitimos que Él entre en nuestra vida, ¿cómo podemos ser dichosos? ¿Cómo podemos tener esa alegría? ¿Cómo podremos enfrentar la situación adversa? Solos no podemos. ¿Queremos educar a nuestros hijos solos? Solos no podemos. ¿Queremos que la familia sea feliz? Solos no podemos. A veces decimos que la felicidad radica en tener un poco de dinero. La felicidad radica en poder hacer algo, viajar. Pero ¿saben? Cuando tú llegas a hacer eso, cuando tú llegas a viajar, cuando tú llegas a comprar, cuando tú llegas a obtener las cosas materiales que tienes, al final seguimos siendo los mismos. ¿Saben por qué? Porque la felicidad no radica en eso. El vacío aún continúa. La necesidad de querer buscar, saciar algo interno en nosotros no puede ser. ¿Por qué? Porque hay un espacio que no puede ser ocupado por el dinero. Hay un espacio que no puede ser ocupado por las diversiones. Hay un espacio que no puede ser dedicado con nada, ni con nadie. Muchos piensan, seré feliz el día que me case. Ay, amigo, el día que te cases tampoco vas a seguir siendo feliz. ¿Por qué? Porque hay algo que te falta. Hay algo que le falta a tu matrimonio. Y ese alguien es una persona. Y esa persona es Jesús. Cuando Jesús no está en la presencia de nuestra vida, cuando Jesús no está dentro de nuestro corazón, cuando Jesús no está en el matrimonio, cuando Jesús no está en el trabajo, cuando Jesús no está en medio de la enseñanza de nuestros hijos, cuando Jesús no está en nuestras primeras horas, la vida todo es diferente. La vida todo es diferente. El matrimonio fracasa, la crianza de los hijos fracasan, hijos rebeldes, que esperan tener 18 años y irse de casa. ¿Por qué? Porque en su enseñanza no estuvo Jesús. ¿Por qué es que el matrimonio termina por pedazos? ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio no estuvo Jesús. Y Jesús no va a entrar a la fuerza. Jesús no va a romper la puerta. Jesús necesita nuestra autorización. Por eso hoy nosotros tenemos que darle la autorización de hacer un trabajo a Jesús. Un trabajo poderoso. Un trabajo que le permita al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Porque Jesús viene, ¿sabes? Jesús viene. Y necesitamos permitirle a Jesús que haga su trabajo hoy en nosotros. Porque si hasta el día de hoy nosotros estamos impidiendo que Jesús haga ese trabajo en nosotros, cuando Jesús venga, ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo. Porque el tiempo es mientras estemos ahora. Por eso es que Jesús dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Si tienes que decidir por Jesús, tiene que ser hoy, no mañana. Hoy, ahora, en este momento. Decidir, Señor Jesús, yo decido por ti. Yo quiero que mis hijos sean educados por ti. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa tiene que ser tu afirmación. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Pero ¿cómo la casa puede conocer a Jehová? Escucha bien el dicho. Yo y mi casa. Alguien tiene que comenzar. Yo. Primero yo comienzo para que mi casa pueda servir a Jehová. ¿Cómo es que toda mi casa puede servir a Jehová? Alguien tiene que comenzar. ¿Y quién es? Yo. Yo tengo que decidir primero seguir a Jesús. Cuando yo decida seguir a Jesús, mis hijos, mi esposo, mi familia va a ver el cambio. No va a ver a mi iglesia, va a ver a la persona. Una persona que conoce a Jesús es una persona con un corazón transformado. Y van a decir, mira, mi papá no era así antes. Mira cómo es ahora. Ah, es que está leyendo la palabra de Dios. Mira, mi papá tiene un carácter diferente, ¿te has dado cuenta? Sí, ya no nos grita, nos habla. ¿Te das cuenta? Aquí, para que la familia pueda servir a Jehová, primero tiene que ver un testimonio de las otras personas. ¿Y quiénes son esas otras personas? Tú y yo que tenemos una familia. La manera de actuar, la manera de tratarlos, la manera de servirlos, tiene que ser el mayor testimonio para que ellos crean que Dios transforma los corazones. Pero si alguien ve a una persona que dice ser seguidora de Dios o seguidor de Dios, pero que muestra un testimonio totalmente diferente, bueno, las personas peor no van a querer seguir a Jesús. ¿Para ser así? No, ¿para qué? Prefiero estar así. Yo he conocido muchas personas que dicen eso. Miren cómo pelean los que paran en la iglesia. Y después de pelear, salen a predicar. Muchas personas dicen eso. ¿Para ser así? No, mejor no. Pero no es tarde. No es tarde, amigo, amiga. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Podemos pedirle a Dios que nos cambie carácter, que nos dé un nuevo corazón, para que las personas vean que realmente Jesús transforma. Y Jesús hoy puede transformar tu hogar, ¿sabes? Jesús hoy puede transformar tu familia. La familia es lo primero que Dios creó, Adán y Eva. La familia es lo que Dios espera en estos tiempos, reformar, reavivar a la familia, levantar y darle el valor que tiene realmente la familia. Pero quien está ensañado en destruir la familia es Satanás. Satanás no quiere que tu familia lea la Biblia. Satanás no quiere que la familia ore. Satanás no quiere que podamos aceptar a Jesús. Cuando una persona no acepta a Jesús es porque Satanás está trabajando en el corazón de esa persona. Pero cuando Jesús trabaja en ese corazón está con ganas de aprender. Ese corazón está con ganas de orar. Ese corazón está con ganas de abrir la palabra de Dios. Ese corazón es como una esponjita que cuando le metes en medio del agua, absorbe todo. Así es un corazón tocado por Cristo Jesús. Por eso si hoy estás viendo esta transmisión, no es casualidad. El propósito de Dios es utilizarte a ti. ¿Para qué? Para ser un instrumento para que otras personas conozcan también de Él. Porque la única forma de que Jesús muestre que realmente existe es por medio de una vida transformada de aquellos que lo siguen. Por eso es que tenemos que tener un testimonio impecable. No porque tú decidas tener un testimonio impecable, sino porque cuando diariamente oramos y estudiamos la palabra de Dios, se va generando una transformación. El Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo en el corazón humano y cambia ese carácter.
Vamos a ir ya terminando prácticamente. Vamos a leer el versículo 5. Bienaventurado nuevamente el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos, los caminos de Dios. ¿Dónde están los caminos de Dios? En la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que es muy importante fijarnos en la Biblia para ver cuáles son los caminos de Dios y ir por esos caminos? Nuestros hijos vayan por esos caminos. Versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena las estanques. ¿Te das cuenta? El versículo 6 nos habla de que problemas van a haber. Situaciones difíciles van a haber. Van a existir problemas. Atravesando el valle de lágrimas. Vamos a llorar en esta tierra. Pero cuando la lluvia llena sus estanques, cambia todo. Sí, un estanque es un lugar donde está depositado agua sucia. Pero dice que cuando llueve, llena los estanques de agua limpia. ¿Momentos difíciles van a haber? Sí. Pero va a llegar la lluvia, donde va a colocar tu corazón y va a refrescar con esas aguas. Es interesante, amigo y amiga, que esta vida no es solamente que vamos a vivir una vida de alegría, sino también de tristezas. Pero llegará el momento donde Jesús se manifieste. No te desesperes. Versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Versículo 8. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha Dios de Jacob. Mira Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu elegido. ¿Sabes? Cuando tú decides seguir a Jesús, cuando tú decides ser un seguidor y colocarte en los ejércitos de Cristo Jesús, eres un elegido. Lo que dice aquí la Biblia acerca de un elegido es aquel, no que Jesús decide, tú, no. El elegido para Dios es aquel que decide voluntariamente seguir a Jesús. El que decide ser un misionero, el que decide ser un portavoz, el que decide para que otras personas conozcan también de Jesús. Esa persona es el elegido por Dios. No es que Dios lo elija a dedo, porque si tú hoy decides seguir a Jesús, tú eres un elegido. Eres un candidato. ¿Para qué? Para estar en el reino de los cielos. Qué bendición ser un candidato. Qué bendición ser elegido por Dios. Maravilloso. Sigamos leyendo. Versículo 10. Mejor es un día en tus atrios, en la presencia de Dios, que 1000 fuera de ellos. Escogí antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios y habitar donde reside la maldad. Habla de la decisión. Decidir estar o en la maldad o decidir estar delante de Dios. Amigo y amigo, yo quiero decirte algo. No decidir por Jesús y decidir por tus propios caminos, sin darte cuenta estás decidiendo por el mal. Estás decidiendo por la muerte eterna. Le estás diciendo, Dios, gracias por la vida eterna que me estás ofreciendo, pero yo quiero muerte eterna. Eso lo estamos diciendo cuando no lo aceptamos a Jesús. Cuando no aceptamos que la palabra pueda ser un instrumento para educar a nuestros hijos. Eso es lo que le estamos diciendo. Señor, gracias. Yo no deseo eso. Pero yo sé que tú deseas que tu familia sea tocada por Dios. Por eso que tenemos que utilizar la palabra de Dios para educar a la familia toda. Sigue diciendo, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, bienaventurado el nombre que en ti confían. Interesante. Dios es el sol que va a alumbrar a quienes, dice la palabra de Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Es muy importante andar en integridad. Y la única forma de andar en integridad es por medio de su palabra. La palabra de Dios nos va a hacer íntegros a nosotros. ¿Pero íntegros para qué? Para irnos con Jesús.
Porque una persona que no sea íntegra, ¿qué es íntegra? De la cabeza hasta los pies. Una persona temerosa de Dios es una persona íntegra. Por eso que hoy tenemos que buscar esa integridad por medio de la oración. Bastante tiempo hay que invertir en la oración. No te aburras de contarle a Jesús todo lo que vives. Mucha oración. Estudia la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahorita. Y contarle a otros lo que hemos aprendido. Contarle a otros, eso es predicarlo. Eso es enseñarlo. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, tenemos que buscar esa integridad por medio de la oración y el estudio de la palabra. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por este estudio que nos has regalado. Permítenos, Señor, hacer tu voluntad. Permítenos, Padre, seguir aferrándonos a tu palabra y que nuestro corazón sea transformado, Padre. Queremos ser íntegros. Queremos tener un corazón transformado para que cuando usted venga podamos irnos con usted. Gracias por acompañarnos y por enseñarnos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, apreciado amigo y apreciada amiga. Es una bendición poder abrir la palabra de Dios y compartirla contigo. Dios te bendiga. Maranata. Cristo viene. Prepárate.